El Grupo Publicaciones del Sur junto al sindicato UGT han organizado la jornada El Agua, motor de empleo y sostenibilidad social. La cita, celebrada en el Hotel Torrequebrada, en colaboración con el Ayuntamiento de Benalmádena, Emavesa y Acosol, ha reunido a un nutrido grupo de expertos del sector para abordar en 2 mesas los modelos de gestión y marco laboral y la importancia del agua como motor de empleo. Para nosotros el organizar una jornada como esta pues es una satisfacción, no solo por el marco en que estábamos comentando antes, que la estábamos celebrando, ¿no?, sino también desde el punto de vista que creo que aportamos algo a la sociedad, ¿no?, con esta jornada. En particular les quiero agradecer a Gustavo, que yo creo que ha sido un artífice para que podamos celebrar esta segunda jornada, ¿no? Publicaciones del Sur, que somos el único grupo de comunicación con capital 100% andaluz, que tenemos 55 periódicos en toda Andalucía, 35 televisiones, tenemos una página web, andaluciainformación.es, con cerca de 4 millones de visitas. Estamos ahora en tema de redes sociales, es decir, somos un grupo dinámico y lo que sí tenemos claro es que, bueno, que estamos en el día a día de las pequeñas poblaciones que, afortunadamente, yo creo que estamos aportando también lo que nadie le había aportado hasta ahora, ¿no?, que es coger esa información que para ellos es importante y plasmarla tanto en prensa como en televisión y como a través de Internet, ¿no? La satisfacción yo creo que va a ser dentro de muchos años, porque al final, toda la semana, hacemos 3.500 páginas diarias de Andalucía. Eso nos lleva a prácticamente tener un espasacalpe semanalmente, ¿no? Eso nos viene desde hace ya 30 años, y yo creo que esta labor también repercute a la hora de conocer las circunstancias de cada una de las pequeñas y medianas ciudades de Andalucía. En concreto, en Málaga tenemos pues el Viva Málaga, Viva el Marbella, Viva Torremolinos, el Ronda y el Centro de Andalucía, que yo creo que, bueno, y junto con las televisiones de Málaga, de Estepona, de Marbella y de Ronda, creo que damos una cobertura informativa local que hasta ahora ningún grupo de comunicación lo estaba dando. Eso nos hace que las relaciones en este momento con UGT podamos hacer jornadas como esta en sitios donde fuera de las capitales de provincia. Espero que esta jornada, con la misma satisfacción que la hemos realizado, salen ustedes igual de satisfechos. Muchas gracias. Y qué mejor escenario para la celebración de estas jornadas del agua como motor de empleo y sostenibilidad social que Benalmádena, un escenario privilegiado en plena Costa del Sol y en el que nos recibe su alcalde, Víctor Navas. Muchas gracias. ¿Qué hay? Buenos días, bienvenidos y nada, a disfrutar de las bondades que ofrece un municipio turístico como Benalmádena. Hablamos hoy de un asunto muy importante, la gestión del agua como motor de empleo, un nicho de mercado y también de cohesión social. Se van a abordar 2 aspectos muy importantes y Benalmádena tiene que estar ahí en ese debate, ¿verdad? Hombre, creo que como municipio turístico que constantemente está creciendo de población, la gestión eficiente de los recursos hídricos es fundamental para una sostenibilidad en el tiempo y para poder garantizar al menos el abastecimiento de agua a las nuevas generaciones. Creo que nos encontramos en un mundo bastante complicado y bastante complejo, y ya lo dicen algunos analistas políticos, ¿no?, y economistas, que al final del siglo XXI el valor del agua será similar al del petróleo o al de alguna fuente de energía, ¿no?, con lo cual la gestión eficiente de los recursos hídricos es fundamental. Y este tipo de jornadas pues dan la posibilidad de tener una visión general del funcionamiento y de cómo el agua y su gestión repercute en la creación de empleo, en la sostenibilidad y en la cohesión social de los municipios. Bueno, una jornada que está coorganizada por el Grupo Publicaciones del Sur y también por la UGT. Y para hablar de esa organización tenemos aquí a la secretaria general de UGT en Málaga, María Auxiliadora Jiménez. Muy importante el debate que abordamos hoy en Málaga, además en un año clave en el que el tema del agua y la sequía y el abastecimiento está muy de actualidad, y también vamos a abordar el tema de la generación de empleo, que es otro de las prioridades de UGT, que siempre está en el discurso de AUSI, ¿verdad?
Hombre, obviamente, estamos hablando de que el empleo es fundamental, creo que no hay ni que discutirlo ni que valorarlo para la vida de todos nosotros y, por supuesto, el agua también es fundamental, porque el agua es un generador y un motor para la creación de empleo. Y es un motor para la creación de empleos directos, de los empleos que están directamente vinculados a la industria del agua, y además hay que hablar de industria en una provincia como la nuestra, donde prácticamente estamos funcionando con sectores, un sector muy exclusivo, casi preponderante, como el sector turístico. Hablamos del agua como una industria, pero junto a ello además hablamos de una industria que es base y un pilar fundamental para el desarrollo de otros sectores y de otras empresas. La Organización Internacional del Trabajo dice que unos 1.500 millones de trabajadores en el mundo tienen empleos vinculados al agua, de una manera o de otra. Podemos entender, además, en una zona como nuestra tierra, la importancia que tiene el agua en la generación de empleo y en la creación de riqueza. Y, por supuesto, en la sostenibilidad medioambiental, que también hay que tenerlo muy en cuenta. No podemos tener un futuro con garantías de progreso si no entendemos que el agua es un derecho, que es un derecho para todos, que es un recurso fundamental para la vida, pero que además genera riqueza y crecimiento. Hoy tenemos aquí muchísimos expertos, un buen punto de partida para que la gente tome conciencia, ¿no?, de esa importancia que tiene una buena gestión eficiente del agua. Efectivamente, creo que las dinámicas en las que nos encontramos ahora mismo, en un mundo cada vez más cambiante, a veces no nos permiten reflexionar adecuadamente sobre muchos aspectos. La maravilla de tener acceso al agua potable, acceso a una depuración y una adecuada red de saneamiento y a una gestión eficiente y de calidad es fundamental. Y es fundamental cambiar el paradigma cuando hablamos de economía verde, de economía sostenible y, como decía antes, de un futuro de progreso. Eso es importante debatirlo, es importante analizarlo y, sobre todo, poner las bases para que realmente en los años venideros estemos hablando de creación de empleo, que estemos hablando de creación de empleo de calidad para todos los trabajadores y las trabajadoras malagueñas, y que de verdad podamos hablar no de salidas puntuales y más o menos ficticias de la crisis, sino de realidades y de recursos y de derechos humanos para todos nosotros. Bueno, una jornada, la del agua como motor de empleo y sostenibilidad social, que va a servir de punto de partida para muy buena sinergia, y de eso nos va a dar buena cuenta la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, Margarita del Cid, que adelantaba de esa necesaria colaboración entre administraciones para un futuro donde podamos garantizar tanto el suministro como la cohesión social, que es muy importante en las dos vertientes, ¿verdad? Pues sí, en primer lugar, buenos días y muchísimas gracias. Y efectivamente yo he hablado de eso, de la necesaria colaboración entre administraciones, sobre todo de la necesaria colaboración entre administraciones que gestionan y dan servicios de agua. El agua es un elemento también de solidaridad entre regiones y entre distintos puntos de nuestra provincia. Así que yo entiendo que la colaboración que tenemos que tener y que tenemos no solo con Emavesa, sino que también con todas las empresas públicas y privadas del ámbito provincial por parte de Acosol, es una constante de trabajo, porque creo que tenemos la disponibilidad y tenemos además que poner todas las herramientas para que sea una forma de cohesionar el territorio, pero también una forma de generar empleo y de calidad. Y también muy importante la vertiente de proteger nuestra naturaleza, los recursos que tenemos, que son escasos, y hablaba de ejemplos como el riego de los campos de golf, que tenemos muchísimos en la costa, con agua depurada, ¿no? Un poquito poner nuestro granito de arena con el medio ambiente, ahora que venimos de la celebración de este Día Internacional de Medio Ambiente, lo comentabas antes. Pues sí, coincidiendo además en esta semana con un día importante, el día 5, el Día del Medio Ambiente. Y nosotros somos una empresa pionera en el uso de agua reciclada para el riego de campos de golf. Se riegan 47 campos de golf en toda la Costa del Sol occidental con agua reciclada, agua que no es agua que no merma ni los acuíferos ni las reservas de nuestro pantano. Creo que esto es importante porque la Costa del Sol, pese a que es un destino turístico maduro, esa Costa del Sol, Costa del Golf, es un destino medioambientalmente que trabaja para ser sostenible, y aunque haya sido pionero
en muchas cosas, sobre todo en el tema del golf, ha sabido siempre reinventarse, siempre estar en la vanguardia y en la innovación. Y además hacer políticas medioambientalmente y eficientes sosteniblemente. Entonces es importante para nosotros llevar esa línea y de hecho, bueno, pues son muchas las empresas y muchos los territorios que vienen a ver cómo se gestiona esa agua reciclada en la Costa del Sol. A copiarnos el modelo, está muy bien. Por lo Eso menos, es que hemos hecho algo muy bueno. A ver cómo lo hacemos. Y el sector lo que viene reclamando a nivel nacional, sobre todo a nivel de regulación estatal, pues que se concretara un regulador único en esta materia, que estableciera unos criterios comunes que en muchos casos nos sirviera para unar un modo de actuar y un modo de decidir en esta materia, en temas como política de precios o calidad del servicio, por decir un ejemplo. Lo fundamental, como apuntaba, es que se produzca una transmisión de bienes. Bienes que sean relevantes para continuar el servicio. ¿Cuáles son esos bienes? Pues fundamentalmente hablamos de herramientas, equipos de trabajo, equipos informáticos, hablamos de oficinas, mobiliario y, en definitiva, de instalaciones. Nuestra jurisprudencia ya ha venido a poner de manifiesto que no es suficiente una mera transmisión de equipos informáticos o de herramientas, sino que debe ser realmente sustancial, relevante, necesaria, es decir, indispensable para continuar el servicio, para continuar esa misma actividad. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en sentencias de 2 de marzo del 2015 y de 23 de junio de 2015, han venido a poner de manifiesto que, por ejemplo, pues, un conjunto de herramientas o equipos de limpieza no es suficiente para que opere ese mecanismo de subrogación, porque son bienes que fácilmente pueden ser sustituidos. Por lo tanto, realmente lo que estamos hablando es de que se produzca una transmisión de las instalaciones, de las oficinas, de elementos relevantes. Pues hemos detectado que está modificando su personalidad jurídica, empresas públicas que se están reconvirtiendo en sociedades anónimas, que están operando, por lo tanto, como empresas privadas y que, desde nuestro punto de vista, desde el punto sindical, para nosotros lo que representa pues son dos cuestiones. Primero, una competencia desleal para el resto de las empresas del sector y una pérdida de derechos para los trabajadores, porque lo que suele ocurrir cuando estas empresas se reconvierten, en el caso que explicabas, pues el convenio colectivo está vigente hasta que finaliza su vigencia. Una vez que esta situación se ha producido, que el convenio colectivo decae, como esa empresa pública ha cambiado su denominación jurídica, se ha transformado en SA, el convenio colectivo automáticamente decae y lo que les es de aplicación es el convenio estatal. Y el convenio estatal lo que están jugando este tipo de empresas públicas que se reconvierten a sociedades anónimas es que luego lo que hacen es retribuir a los trabajadores por debajo de lo que marca el propio convenio, porque si el convenio establece que los incrementos salariales son del 2, del 3 o del 4% o del 1,5%, pues en las administraciones este tipo de empresa está jugando con la condición de que, aun siendo sociedad anónima, como el capital es público, pues dejo de aplicar los incrementos, ¿no? Para mí no supone, como he dicho, pues pues una provocación o una pérdida de condiciones para los trabajadores y una práctica o una competencia desleal para el resto. En Andalucía, por ejemplo, hay 7, 8, 10 empresas públicas de un tamaño decente, relevante. Estas jornadas pues colabora Acosol, que es una empresa que lleva ya más de 30 años trabajando de manera eficaz y eficiente en el abastecimiento a la Costa del Sol. Es decir, hay esa mezcla que te hablaba también Pedro antes, de colaboración de alguna manera público-privado, de convivencia público-privada, que en el fondo no es ni más ni menos que una cultura de la gobernanza del agua, pues que tiene este país y que la tiene probablemente por nuestras circunstancias climatológicas y por nuestros recursos, pero también la tiene porque
en relación con nuestro entorno tuvimos un desarrollo relativamente rápido a partir de los 60 y un know-how ahí que al final pues, revertió a través de los profesionales, del conocimiento de las empresas, de la planificación en una cultura, ¿no? Y eso ha hecho al final pues que, como decían, nuestras empresas sí que sean líderes dentro del sector. Tenemos una infraestructura que hay que seguir manteniendo, hay que seguir renovando en unas condiciones para poder ser transmitida a la siguiente generación, por lo menos en las mismas condiciones, si no mejores, que las recibimos nosotros, ¿no? También estamos trabajando en mejorar nuestra respuesta a lluvias. Las lluvias, no sé si por el cambio climático o por lo que sea, tenemos comprobado que a veces se producen de una forma menos previsible y más torrenciales, ¿no? Y es verdad que hace 20 años a nuestros ciudadanos a los que servimos se le inundaba la calle una vez cada 2 o 3 años y no pasaba nada. Este año se inunda y tenemos en las redes sociales, en los medios, tenemos una contestación importante porque la calidad del servicio también pasa por ahí. No solamente por garantizar sanitariamente el agua que bebemos, sino por todo lo que rodea el ciclo integral, a hacer una mejora cualitativa sustancial, ¿no? Yo no soy tan optimista con el empleo en el sector del agua, cuando nos viene un futuro de robótica, donde viene un futuro que muchísimas de las plantas de depuración, muchísimos tipos de las plantas, las lecturas, diferentes controles que se hacen actualmente, diferentes modelos que se hacen actualmente, los servicios, no se va a hacer por trabajadores. Se harán de forma automática y eso al final puede generar o te adaptas o genera pérdida de puestos de trabajo y pérdida de las condiciones laborales. Es necesario que tanto la administración, porque este sector depende de 3 patas, administración por un lado, depende de las empresas tanto públicas y privadas, y algo que nunca se tiene en cuenta en ningún foro cuando se habla, yo creo que es lo más importante de todos los que estamos aquí, aquí me refiero a la parte social, pero también la parte empresarial. Y a mí cuando me dice, no, es que es el director, pero ese hombre es autónomo, es el dueño o tiene una nómina como el resto. Claro, al final no deja de ser un trabajador que también se tiene que adaptar. Pues nosotros sí necesitamos una capacitación profesional real, necesitamos que se profesionalice, necesitamos incluso que sean unos estudios reglados. ¿Por qué no? ¿Por qué el agua no tiene que tener unos estudios reglados o una FP para acceder y para profesionalizar el servicio y el sector? Pues claro que estamos en ello. Jornada intensa, la del agua como motor de empleo y sostenibilidad social, y toca sacar conclusiones, reflexionar, porque ha habido muchas ponencias muy intensas, se ha hablado de muchos temas y yo quiero conocer un poquito las conclusiones de uno de nuestros colaboradores para hacer realidad esta jornada en Benalmádena, que es Acosol, y aquí tenemos a Manuel Cardeña, el consejero delegado de Acosol. Mucha intensidad en una jornada con muchos ponentes, decía yo, donde se ha hablado de empleo, se ha hablado de medio ambiente también, y me quedo también con las palabras de agradecimiento del consejero delegado de Acosol con sus trabajadores, que me ha parecido un detalle muy bonito. Yo creo que la plantilla de Acosol en un momento difícil pues tomó la iniciativa de trabajar y de intentar, trabajar en beneficio de la empresa, poniendo a su disposición pues derechos que ellos que estaban reconocidos en un convenio, rechazando esos derechos para intentar nivelar la balanza económica de la empresa, y eso hay que decirlo. Los trabajadores de Acosol pues son un ejemplo en muchos sentidos y en su compromiso con la empresa más, ¿no? Yo creo que la jornada de hoy, principalmente lo que hemos conseguido es poner en común muchas empresas del sector nuestra experiencia, predicciones sobre el futuro de este servicio, y yo creo que, como decía en mi intervención, hay que potenciarlos, hay que mantenerlos, hay que reunirse mucho más a menudo y también trazar alianzas conjuntas, que yo creo que es lo que vamos a seguir trabajando a partir de esta conferencia, para intentar marcar una línea estratégica donde todos vayamos a una, independientemente del color político, de la administración que haya que reclamar, para intentar que las infraestructuras que quedan pendientes en nuestras zonas pues se impulsen de una manera o de otra, ¿no? Con
Esa creación de empleo en el entorno, ¿no? Hablamos del 2020 famoso, que la gente estará muy acostumbrada. Que da mucho que hablar. Claro, da mucho que hablar, y comentabas la intención, ¿no?, de Acosol, de esas infraestructuras que quedan pendientes, que se puedan licitar con empresas del entorno. Ahí está el quid de la cuestión de la creación de empleo que hemos hablado durante todo el día. Sí, una empresa que como Acosol, que factura 60 millones de euros, lo que queremos es que devuelva no solamente con un buen servicio, sino con la creación de empleo y riqueza en la zona, ¿no? Para ello vamos a aplicar esa 2020, esa directiva europea, que bueno, lo que hace precisamente es que la licitación y los concursos valora positivamente la ubicación geográfica de las empresas por un tema de economía de desplazamiento, y lo que vamos a hacer a partir ya de mañana es firmar acuerdos con las diferentes asociaciones empresariales de todos los municipios de la Costa del Sol para intentar que ellos tengan una persona de contacto, que una vez que presenten esas empresas, pues la parte administrativa no tengan que volver a presentarla para volver a licitar, y sobre todo que tengan un conocimiento y una agilidad a la hora de presentarse, porque todos sabemos que las licitaciones pues son bastante engorrosas y queremos que de alguna manera pues ellos tengan pues toda la información, ¿no? Y en esta clausura de las jornadas del agua como motor de empleo hemos contado con la presencia, tenemos aquí a Mariano Ruiz, que es el delegado de Economía y Hacienda de la Junta en la provincia de Málaga. Señor Ruiz, hablábamos de empleo relacionado con el agua y empleo, y yo en esto le pregunto, yo lo he escuchado pero le pongo en el aprieto, la Junta en esto también tiene mucho que decir. La creación de empleo es una de las obsesiones también de la comunidad autónoma, nos hace falta, y mirando también al tema del agua, de los recursos hídricos que tan en boga están. Efectivamente, como bien has dicho, para nosotros es prioridad absoluta la generación de empleo, además que sea una generación de empleo de calidad. Y en esta misma línea somos conscientes que tenemos que conseguir este empleo sostenible y por lo tanto tiene que ser sostenible también medioambientalmente. Y en este caso la gestión del agua es primordial. El agua y el empleo son temas transversales, cualquier tema que queramos tocar en cualquier sector, en cualquier sistema económico, son piezas fundamentales y somos conscientes de que aquí también lo es. Nosotros, de hecho, estamos trabajando en un plan con Horizonte 2020 en el que se genere empleo en sectores que son sostenibles medioambientalmente, en eficiencia energética, en gestión de residuos, etcétera, etcétera, y en este caso somos una comunidad puntera. De hecho, el 17% del empleo medioambiental en España se encuentra en esta comunidad. Nos colocamos en segundo puesto en cuanto a generación de empleo medioambiental. O sea que estamos ya en el camino avanzando poco a poco, ¿no? Nos quedan retos por delante. Efectivamente, siempre hay retos por delante. Esto es un trabajo a futuro en el que tenemos mucho trabajo que seguir haciendo, muchos esfuerzos por delante, pero creo que todos estamos avanzando en un camino correcto, que es el camino de la economía sostenible, de un desarrollo sostenido en el tiempo, pero a la vez sostenible, eficiente medioambientalmente y también sostenible socialmente. Bueno, estamos con Joaquín Villazón, que es el consejero delegado de Mavesa, la empresa municipal de aguas de Benalmádena. Jornada intensa, y yo quiero conocer un poquito la reflexión y las conclusiones que habéis tomado a lo largo de las ponencias. ¿Con qué sensación os quedáis? Hombre, las reflexiones, se ha reflexionado primero que el agua es una fuente total de empleo, se ha valorado mucho el tipo de empresa con la que se puede trabajar, y la conclusión es que igual una empresa que otro tipo de empresa, que lo importante es el funcionamiento de las empresas, es decir, que hay empresas mixtas que funcionan perfectamente o empresas públicas que funcionan perfectamente. Que no el tipo de empresa, sino la calidad con la que trabaja la empresa es lo importante. Y como hemos dicho antes, que el empleo, que el agua es un motor de empleo, yo también creo que hay que proteger mucho los recursos que tenemos, que en estos momentos creo que no se están protegiendo como se debería, y habría que hacer un esfuerzo más en proteger los recursos que lo que tenemos, porque como bien dijo nuestro alcalde en la clausura, es decir, en la Costa del Sol depende exclusivamente, uno de sus recursos es el agua. En el momento que no tengamos agua, el turismo se nos va a ir. Por eso es una cosa que creo que hay que proteger mucho. Colaboración entre las instituciones para que se pongan de acuerdo, pero también para proteger. Hablaba de los acuíferos, ¿no?, de esa parada. Yo hablé de los acuíferos en el sentido que creo que todos estamos explotando los acuíferos, y creo que los acuíferos hay que dejarlos descansar, porque si el nivel con el que está bajando
como dije antes, el sacar el agua es exagerado. Es decir, creo que deberemos aprovechar los pantanos, ponerse de acuerdo el que vende el agua del pantano con el que lo compra, porque entiendo que en estos momentos sale más rentable para las empresas sacar el agua del acuífero que comprar el agua al pantano, pero yo creo que hay que llegar a un acuerdo y cuando tengamos agua del pantano, intentar trabajar del pantano. Lo que no puede ser es que algunos momentos del año tengamos que tirar agua del pantano al mar mientras estemos sacando agua de los acuíferos. Cuando haya del pantano el pantano y cuando tengamos pantano por obligación tiraremos del acuífero y en ese momento tendremos los acuíferos llenos. El problema es que va a llegar un momento que no tengamos ni pantano ni acuífero.